Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Clave del Dato, el programa donde el dato se quita la corbata y en este caso estamos en la temporada 1, episodio 6, ni más ni menos. ¿A quién tenemos hoy? Pues tenemos a una persona que personalmente conocí hace unas 3 semanas o un mes en el pasado evento del Women for Technical Talks. Yo ya la seguía en LinkedIn y bueno, pues la conocí personalmente en ese evento, estuve hablando con ella. Y cuando me contó su historia, inmediatamente dije, la tengo que invitar sin ninguna duda. Y cuando lo hice, accedió de muy buena gana. La verdad es que me ha mostrado mucha ilusión por participar en este proyecto. Y nada, simplemente presentárosla, María José Vidal. ¿Cómo estás, María José? Bien, en mi tierra, en Galicia, así que me he venido a teletrabajar a Galicia, así que no puedo estar mejor. Y encima en tu programa ya, vamos, ya espectacular. No se puede empezar mejor un sábado. Me alegro. Que sepáis todos que antes de dar al botón de grabar me ha estado enseñando las vistas que tiene. Y bueno, no es por dar envidia, pero vamos, espectaculares. Así teletrabaja cualquiera, ¿verdad? Sí, porque además para mí tiene como una cosa más especial porque mi padre era de Ferrol y Puente de Hume le gustaba muchísimo. Y el primer día que, no sé, puede ser que sea una tontería, pero cuando llego aquí es como si me sintiese más cerca, más cerca de él Sí. y cuando veo las vistas que a mi padre le gustaban mucho, las que tenía este apartamento, parecerá una tontería, pero es como si me lo sintiese que está Sí, conmigo viendo las que vistas. conectas con él, sí, lo entiendo. Es una sensación muy, muy bonita. A mí me pasa también, la verdad. María José, siempre al empezar el programa dejo 4 o 5 minutos para que el invitado, en este caso tú, te presentes para la gente que no te conozca y que nos cuente un poco quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Y a partir de ahí ya, si te parece, empezamos ya con la entrevista. Así que todo Vale. tuyo, cuéntale al mundo quién eres. Bueno, pues soy una gallega afincada en Madrid y yo estudié lo que antes era ciencias empresariales, que ahora ya es ADE, que ahora ya son otras cosas. Y durante muchísimos años de mi vida, pues estuve trabajando en una pequeñita empresa encargándome de la contabilidad y los impuestos. Ujú. Y después de la pandemia, en diciembre del 21, o finales del 20, principios del 21, una cosa así, un día pues, me metí en los cursos de LinkedIn y escuché una señora hablando que nadie conoce, eh, Ana Me, María Bisbé, me me imagino quién es, sí. nadie la conoce, y la vi hablando de Power BI y de cosas que se hacían con Power BI y yo no entendía nada de lo que estaba haciendo, porque, claro, la primera vez que... Pero me encantó esa, esa inmediatez, esa accesibilidad que tenía Power BI al dato, a poder ver en una oficina quién era el responsable de que hubiera subido la factura de la luz porque se había dejado la luz del flexo encendida toda la noche. Y simplemente con darle un botón. Entonces, claro, yo que estaba acostumbrada. ¿Y por qué ha subido no sé qué? Ay, espera que voy al almacén donde están las facturas, tal, y empiezo a mirar toda la... Y ahí era dar un botón y entonces dije, pues esto lo tengo que aprender. Y en ese camino, pues yo ya me metí en un Technical Talk, empecé a hacer una mentoría con Didier Artezúa de Colombia Ujú. y en ese camino, bueno, pues empecé una trayectoria de 2 años como analista de datos en una consultora en Madrid. Y bueno, pues por cosas de la vida y de tal, pues la relación terminó el año pasado y en septiembre pues me llamaron de un proyecto que hay en Canarias eh, para el turismo, para hacer gemelos digitales y tal, y vamos, termina, se supone que en diciembre de este año, y me he estado formando un poquito en Python porque tienes ya una edad en la que también pues estudiar mucho, no es que no me,
a mí me gusta estudiar, pero ya llega una edad en la que cuando tienes que estar todo el viernes estudiando, todo el viernes en un curso, el sábado por la mañana en un curso, después repasando, a veces es que te planteas, es que cuando termine de estudiar yo ya voy directa a la residencia, porque es que, claro, 58 años es que son 58 años y no puedes obviarlo. Y Sí, entonces sabes que, bueno, cualquier cosa le puede venir a uno de 20, pero tú tienes más boletos. sí, Como está si claro. tuvieras más números de la lotería. Entonces, claro, te planteas y dices, bueno, pues claro, a mí todas estas cosas me gusta aprender, porque, por ejemplo, pues, a mí me ha ayudado, porque antes a lo mejor veía un JSON y yo decía, Dios mío, ¿y ¿Esto qué esto? es? ¿Y esto qué es? Entonces, me ha ayudado a tener como un poco de una visión un poco más abierta. Y Sí, entonces, a lo mejor, cuando andas haciendo cualquier cosa y te sale la luz roja, dices, a ver si es que me he olvidado un paréntesis. Porque ya empiezas con la estructura de que empiezas a ver la lógica de por qué todo tiene que cerrarse, que eso no es. viniendo del mundo de la informática y metiéndote a lo mejor a estudiar DAS o lenguaje M, que aunque son lenguajes de formulación o de programación, pero tienen una estructura similar de una lógica, de Sí, que si empiezas con un paréntesis, tienes que terminar con un paréntesis, si hay una llave, tienes que terminarla con una llave, que al final es una lógica lingüística, porque claro, también cuando abres un paréntesis y estás escribiendo algo, pero no piensas así cuando de repente te enfrentas por primera vez a un mundo de programación, de que tiene una misma lógica que cuando estás escribiendo un texto normal en tal. Y a mí por Power BI pues me gusta muchísimo, también he dado cursos y es una cosa que a mí me apasiona, es decir, sé que ujú, tengo muchísimo que aprender todavía, pero me gusta muchísimo. Para mí, a lo mejor, si tengo que hacer cualquier cosa, como por ejemplo la charla que di como Federica Toll con Irene Predejón, fue de algo que me surgió en el claro. trabajo actual. Y para mí fue como un reto y es como, para mí Power BI es como, por ejemplo, mi hija, que siempre lo digo, que está estudiando programación de videojuegos, para mí es como la persona que está jugando un videojuego y tiene que pasar al siguiente nivel y se pica. Y hasta que, y en cambio, a lo mejor en otra actividad de la vida no te involucras tanto porque no te da el subidón cuando lo logras. Ujú. Y yo con Power BI, cuando tengo un pequeño reto y lo consigo, me da un subidón, que a lo mejor pues estoy haciendo una tortilla de patata y no me da ese subidón No te el que me motiva sienta tanto. más rica o menos rica. Sí. Es algo Bien, que me ha bien. entrado, no sé, yo a veces pues lo digo siempre cuando tal, que me he enamorado de Power BI. Es como que ¿Ha me sido amor ha... a primera vista, se podría Sí, ha decir? sido un amor a primera vista, porque yo se lo vi a Ana María. Además, después estaba que al principio Pomares hablaba mucho por la parte de Excel y yo también estaba siguiendo cosas de Pomares cuando estaba más centrado en Excel y yo estaba como diciendo, porque yo hasta el año 21, yo decía, pero vamos a ver, yo toda mi vida he estado haciendo rangos. Porque no sabía ni siquiera lo que era una tabla dinámica, ni nunca había hecho formato de tabla. Entonces, fue un momento en que estaba diciendo, esto se puede hacer con Excel y lo mismo se puede hacer con Power BI. ¿Qué me paso? ¿Al lado oscuro o al lado de la luz? ¿A dónde me voy? Pero me incliné más por Power BI y Sí, me atraía más sobre todo la parte, porque veía esos dashboards financieros claro, que de repente es que le dabas un botón y te ibas al microdato. Y entonces era como esa facilidad de llegar a la granularidad del dato era muy interesante. qué bueno, qué bueno. Yo creo que la gente se ha hecho una muy buena idea de quién eres y sobre todo de lo que te apasiona Power BI. Creo que ha quedado bastante claro. María José, has tenido una larguísima trayectoria profesional, sobre todo en el mundo financiero. Has sido muchísimos años directora financiera
y a día de hoy trabajas en datos, eres una persona muy activa en la comunidad y quería preguntarte, quería saber cómo ha sido para ti esa transición del mundo financiero al mundo de los datos, si te ha costado mucho, si no te ha costado mucho o cómo ha sido un poco el proceso, si ha sido complicado para ti o no. Yo creo que es que también, bueno, aparte de que no sé por qué, además, Power BI es que también llegó a mi vida en un momento de mi vida que yo necesitaba, aunque esté muy de moda decirlo, pero yo necesitaba empoderarme por una situación persona que no viene a cuento y fue un momento, pues yo justo antes de la pandemia, empecé una nueva vida también con mi hija y en ese momento pues también llegó Power BI y encima yo siempre sé que es de buen, o por lo menos a mí me educaron de esa manera, que es de bien nacido ser agradecido. Y yo sé que yo estoy aquí por Women for Technical Talk, porque ellas me hicieron creer en mí misma, porque yo no creía en mí misma. Y la primera charla que yo di, la di en Excel. Es decir, yo les dije, yo lo único que puedo hacer, yo estoy empezando en Power BI, estoy en pañales, os puedo hacer un ciclo contable con Excel. Y de repente empezaron a decirme, ¿pero dónde estabas metida? ¿Pero qué bien has dado la...? Como esas cosas que tú le dices a los niños cuando están... Es decir, todos los niños andan, pero para un padre, cuando su hijo da un paso... ¡oh! Y eso al niño lo empodera, porque dice, ¡ah! Claro. Y ya da el siguiente paso. Y entonces... yo animo a todas las chicas que a lo mejor puedan estar, o no chicas, es decir, de la edad que tengas. A cualquier persona, sí. A la charla, que contacten con Women for Technical Talk, porque, por ejemplo, Irene Pedrojo, que tiene una gran trayectoria profesional, se animó conmigo a dar por primera vez la charla en Women for Technical Talk. Y cuando das una charla, es como que te empiezas a desmitificar el síndrome este del impostor sí. y te creces un poco. Quiero decir, tampoco es que demos charlas aquí que seamos, yo qué sé, como el marido de mi hermana, que da conferencias internacionales porque es bioquímico y es científico y va a todos los países a dar charlas y tal. No es que seas así, que estés postulando para el premio Nobel, pero bueno, que también si me cae el MVP no me quejo, ¿eh? Seguramente acabe cayendo, llevas buena trayectoria para ello, sí. Si alguien me lo quiere dar, tampoco me quejo, pero quiero decir que son cosas que yo le debo mucho a Goma. Si a alguien si me dices, ¿a quién le debes estar aquí? Bueno, pues a lo mejor yo te podría decir que a mis padres, porque me dieron la vida y me dieron como una educación y tal, y a Women for Technical Talk, porque han sido las que me han hecho creer en mí misma, las que me han animado, sobre todo pues, Irene, Ana María, Clara Vega, todas me han como diciendo, pero vamos a ver, pero que te lo tienes que creer, que tú puedes, que tú tal. Y tener compañeras que te levantan y te impulsan de esa manera es muy bonito en la vida. Y es un grupo muy bonito porque su misión es intentar ayudar a la mujer a que tenga un puesto en la tecnología. Que un puesto en la tecnología no quiere decir que a lo mejor estés ganando una bestialidad o que se vea compensado económicamente, porque hay cosas en la vida que tienen más valor que lo que ganas, efectivamente, que lo que ganas a final de mes, sino que a veces otro tipo de reconocimiento, llegada ya a una determinada trayectoria, una determinada edad en tu vida, el que alguien te reconozca y te emociona mucho más que a lo mejor que te estén pagando más, porque al final te vas a jubilar con un dinero que por mucho que en los últimos años ganes más,
la jubilación va a ser la misma. A veces simplemente hace falta que alguien confíe en ti, nada más que eso. Y por lo que tú nos estás contando, tú has tenido la suerte de poder vivir esa experiencia, de que alguien ha confiado en ti y alguien te ha dado esas herramientas y ese valor para demostrar realmente lo que eres y lo que puedes aportar al mundo. Yo desde luego, vamos, que yo le animo a cualquier persona que, vamos, a cualquier mujer, porque claro, como no es que seamos un grupo, quiero decir, no es que Women for Technical Talk sea un grupo feminista, porque no es, por ahora pues no dan charlas chicos y tal, porque no es porque quieran ser feministas, es simplemente porque la mujer no ha sido reconocida muchas veces en el mundo de la tecnología. De hecho, a veces mira, Celeste a veces que da alguna charlita cuando tenemos las reuniones mensuales, muchas veces ha hablado de mujeres que han tenido un peso importante en el mundo científico. Ujú. Y que no se las conoce. Tú, claro, tú pasas por el instituto y sabes quién ha sido Einstein, pero, por ejemplo, no sabes quiénes han sido estas mujeres tan importantes que no me acuerdo del nombre yo tampoco, pero de la película esta de que eran 3 mujeres negras, que eran las que impulsaron la carrera espacial y encima estaban marginadas en un cuartucho porque encima que eran negras y eran mujeres. O Heider, me parece que es la actriz esta de cine, que Internet lo tenemos gracias a ella y se la conoce por haber sido una actriz de cine. Es decir, que a veces las mujeres hemos pasado un poco desapercibidas porque culturalmente pues teníamos otra misión en la vida. Creo que con toda esta introducción la gente ya se ha hecho una idea de quién es la María José profesional y ahora vamos un poco a incidir en lo que es la esencia, por así decirlo, de este programa, que es la María José más personal. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que en los lugares donde has sido feliz siempre vuelves, ¿verdad? Y tú eres una persona que constantemente y siempre que puede vuelve a sus orígenes, vuelve a su casa, vuelve a Galicia. ¿Qué significa Galicia para ti? ¿Qué te transmite? ¿Qué te aporta Galicia? Pues yo, por ejemplo, donde estoy ahora, que no es mi ciudad natal, porque yo soy de Lugo, lo que pasa es que cuando llevo aquí veraneando, pues la friolera de 51 años, ¿vale? Da escalofrío decirlo, ¿vale? Porque llegamos veraneando aquí desde que tenía 7 años, porque mi padre pedía de Ferrol y tal. Y bueno, yo si queréis, para que lo vean, giro la cámara para que... Dale, dale. No sé si se ve. Se ve. Se ve, ¿no? Entonces yo estoy mirando eso y me da tranquilidad, porque a mí, yo era de Lugo, sí, de interior, pero a mí el mar me da como tranquilidad, como libertad, como... Y Galicia, pues es, no sé, quizás como, aunque yo estoy en Madrid, y también me siento cómoda en Madrid, porque a mí también, es decir, yo no soy de una persona que diga, como Galicia no hay nada. No, tú vas a Irlanda, bueno, que tengo que ir, que no he ido, ¿no? Pero dices, pues esto es bonito, vas a Andalucía, tiene su... A mí, yo, por ejemplo, cuando he estado en Granada o sobre todo en Córdoba, a mí me ha encantado, Sevilla me ha encantado y Córdoba, esa cultura que tiene, que se fusiona lo judío con lo cristiano, con lo árabe, que te vas a Medina Zahara. Y si tienes un poco de romanticismo, aunque son ruinas, te estás imaginando al califa Correcto. Claro, entonces quizás es que Galicia es mi casa y entonces es como aquellos, pues, los anuncios esos antiguos que todavía sigue el eslogan cuando llega el momento, aquel turrón, pues Sí. ¿sabes? Que como no se puede hacer publicidad en otros programas. De momento no me pagan por ello, pero bueno, llegará el día. Como aquel turrón que dice, vuelvo a casa por Navidad. Entonces,
es que es como sentirte en casa. Entonces, por ejemplo, mi hija me dice, es que te bajas del tren y te pones ya, y ya te cambia el acento. Eso me han Y yo tengo una contado y te iba a vecina preguntar que por ello habla, ahora. Sí, ¿qué pasa con bueno, ese acento? que es galleguista y tan gallego. Y entonces yo le digo, pues mira, Gloria, yo hablo contigo en gallego. Si yo me encuentro con un inglés, intento hablar en inglés para perfeccionar, con un francés en francés, pues contigo en gallego y así practico. Y entonces, no sé, yo creo que te sientes un poquito más en casa porque a veces a los gallegos tenemos una forma de ser que no nos entiende. Sí, me pasa. Yo he vivido 2 años en Galicia y doy fe, sí. Entonces, claro, porque tú vas por la calle, es decir, yo siempre digo que es algo de inteligencia, pero cada uno para... Si tú vas por la calle y tú eres consciente cuando sales de Galicia y te vas a vivir fuera de Galicia, ¿no? Pero tú vas por la calle y te para un amigo y te dice, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y tú le dices, ¿y tú? Él te cuenta todo lo que va a hacer el fin de semana y tú le dices, bueno, hasta luego. Porque él te pregunta lo que va a hacer el fin de semana para contarte lo que él va a hacer el fin de semana. Correcto, sí, No sí, para sí. que se lo cuentes tú. La verdad es que sois gente muy peculiar, yo tengo que decirlo. Ya te digo, he estado 2 años, o estuve hace mucho tiempo viviendo 2 años en Pontevedra, y sí que siempre digo que es la gente más peculiar que me he encontrado nunca. No es en un sentido peyorativo, ni mucho menos. No, pero es Simplemente es lo que la palabra peculiar significa. Gente distinta, diferente, con unas diferente. características poco comunes. Y sí, sí que es cierto que a mí me costó bastante pillaros el rollo y llegar pues a conectar con vosotros porque no os entendía inicialmente. Me pasó mucho, la verdad. Claro, porque a mí me pasó, es decir, yo empecé trabajando de teleoperadora en Madrid con las letras del Tesoro, Sí. bueno, con la cosa esta del Tesoro Público. Y, y es que me pasó de que me preguntaron, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y yo le digo, ¿y tú? ¿Pero cómo que yo? Si te lo estoy preguntando a ti. Claro, porque castellano es ¡pum! Entonces, claro, nosotros es que somos, pero por ejemplo este año que me puse a estudiar lo de lenguaje de programación, el de Python, yo ya un día le dije a un profesor, vamos a ver, llevo toda la vida con complejo de ser gallega, porque se meten conmigo, porque me hacen una pregunta y contesto depende, Sí. y llevamos aquí todo el curso, ¿y cuál es el mejor método? Y la mejor librería, y no sé qué, y todos parecéis gallegos, porque contestáis depende. Lo exportáis al mundo, sí, sí, sí. Es que depende, pero vamos a ver, Ay, Dios ¿en qué mío. quedamos? Em, Y María José, una cosa que te quería contar. Hablando pues de Galicia, de infancia, quería rememorar una anécdota curiosa que me han contado y que seguro que te hace sonreír y que te hace muy feliz. Me han dicho que de pequeña dormías tanto y tenías un sueño tan profundo que ni siquiera un incendio alrededor de tu casa te podía despertar. Y eso te marcó y desde entonces tienes el sueño muy ligero. Cuéntame esa anécdota, anda. no, es que era, bueno, el que no ha venido aquí, es que somos 3 bloques de apartamentos. Entonces yo antes mis padres estaban en el bloque de en medio, en el bloque B, que era más chiquitito, el apartamento, y había como un terreno que después yo a veces me siento como en el programa también este de televisión, que sale la Lolita y dicen, anécdota, Sí, un momento ya. Bueno, pues resulta que el constructor de estos edificios, ¿vale? Había sido un poco sinvergüenza y en el bloque B tenía que haber hecho un muro de contención. Entonces no hizo el muro de contención y había como un terreno delante que estaba todo en madreselva y incluso el terreno que estaba, porque son como dos viviendas, una encima de otra, pero cada una de una persona distinta, que tiene el bloque de abajo, que era donde estábamos nosotros, tienen cada uno como un terrenito, pero había algunos que ya estaba el terreno caído, que parecía que se iban a caer los apartamentos. Y eso estaba en madreselva. Y pues no se sabe quién prendió fuego a esa madreselva, ¿vale? sí. Y al parecer, pues yo qué sé, sobre la 1 de la mañana, una cosa así, se produjo, quemaron la madreselva, había un incendio tremendo, la gente
porque delante del bloque A tenemos la piscina, y entonces la gente, pues en cada apartamento, desde la piscina, haciendo cubos humanos, porque es que encima tuvieron que sacar de prisa porque había gente que tenían en los balcones las motoras de las lanchas, y empezaron como a sacar todas las cosas. Mi madre, yo seguía ahí durmiendo, mi madre creyendo que tenía que cogerme dormida y meterme en el coche y volver para Lugo, porque tenía miedo de que se encendieran los apartamentos, y lo sofocaron. Y a las 7 de la mañana yo me levanté y de repente me levanto y oigo, juego, como yo diciendo, ¿juego? ¿Qué juego? Tal. Y entonces me fui a la cocina y por segunda vez, claro, se producía un incendio, pero para mí era el primero. Y entonces, claro, ya avisé a mis padres y tal, y después toda la gente con la que jugabas, pues aquí era antes, porque quiero decir, antes, aunque tú tuvieras 15 años o tal, o 16, pues desde los 5 años es que tus padres te soltaban delante de los apartamentos y esto era una chavalería tremenda que hoy en día ya no se estila, pero los apartamentos es que tú te levantabas, te bajabas, estabas tirando piedra por lo que fuera durante todo el día, como en Manolito Gafotas se asomaba tu madre, ¡sube a cenar! ¡Que subas a comer! Sí. ¿Sabes? Que era como en eso de Manolito Gafotas, cuando los padres llaman a los hijos a tal. Y claro, me dijeron, de repente, claro, yo toda asustada y tal, y me decía todo el mundo, pues esto no es nada, si hubieran visto lo otro. Y yo creo que, pero es que dormía tan profundamente que el año anterior es que nos habíamos ido, porque mis padres, mi hermana, cuando yo tenía 17 años, una cosa así, mi hermana se iba a casar a cabo de año y medio. Y entonces, yo no sé si es mentalidad gallega, mi madre era como muy exagerada en ese plan, es que ya es el último viaje, vamos a poder hacer todos juntos y tal. Y entonces, nos fuimos a París y estábamos en una residencia de estudiantes. Mi hermana dormía con mi madre y a mí me endosaban a mi padre porque era el león de la Metro Goldwyn Mayer. Y entonces mi madre quería descansar esos días y yo es que no me enteraba de mi padre, porque es que mi padre era un león. Es decir, mi padre se ponía a roncar y parecía... Y claro, ya después de esa anécdota, que yo no es que fuera tampoco tan pequeña, porque a lo mejor tenía 18 años o 17 años, como que a lo mejor me quedó que descanso y duermo, pero a lo mejor ya cualquier ruido como que me despierta, porque como que cerebralmente pues te queda esa cosita de decir, oye, a ver si aquí pasa cualquier cosa y yo me quedo, no me entero de nada. O sea, que ahora estás alerta siempre, vamos, se podría decir. Bueno, cada vez menos porque a veces me dice mi hija, y yo, vamos a ver, esto se va deteriorando. Es decir, el itrio, el iris y el oído cada vez va peor, pero que es que es de serie, porque no podemos ir a un desguace. Yo siempre digo, porque no podemos ir, bueno, a lo mejor con esto de la inteligencia artificial va a llegar un momento en que podamos ir a un desguace y que nos coloquen una pieza de un robot, yo qué sé, pero por ahora, claro, llega un momento en que, claro, no puedes estar con el cuerno como en las películas estas de Agatha Christie, que los señores mayores estaban con el cuerno para poder oír, pero claro, es que llega un momento en que todo se te va desgastando y claro, pues ahora a lo mejor un ruido pequeñito pues no te despierta porque ya tienes el oído, no sé si el interno, externo o el del medio, ya que se va desgastando, porque claro, no dejamos de ser una máquina y todo se va desgastando. Efectivamente. María José, antes has mencionado a una persona que quiero que tenga su espacio ahora mismo con nosotros, que es tu hija, Mi hija está durmiendo. Que es Beatriz. Una de las personas, o seguramente la persona más importante de tu vida. Sí, sí. Tengo entendido que más que madre e hija, parecéis hermanas. Y creo que la complicidad que tenéis es preciosa y muy bonita. Me gustaría saber cómo... Yo soy muy infantil para la edad que tengo. Sí. ¿Cómo habéis conseguido forjar esa relación íntima tan bonita? Y tú eres muy infantil, pero a mí no me importa quiero decir, pues no me importa ser infantil porque aunque mi cuerpo tenga 58, pues yo tengo 48. Entonces,
no me importa ser más infantil. Pero sí, yo estoy muy Y orgullosa de ella y, sí, de hecho, eh, ciertas equivocaciones que he cometido en mi vida las volvería, al menos las volvería a cometer. a cometer hasta el momento en que ella nació. Después Ujú. de que ella naciese, a lo mejor cambiaba alguna cosa, pero si volviese a nacer, volvería a hacer lo mismo solamente por volver a tener a mi hija en mi vida. Ujú. Estás muy orgullosa de ella, ¿verdad? Sí, porque, bueno, además a ella le pasa lo mismo que a mí, que es disléxica, y nunca se lo quisieron reconocer. Por ejemplo, a mí no me querían dejar pasar al instituto y mi madre se empeñó, porque era también profesora, me llevó a hacer tal, porque mi padre era militar, pero tenía una academia de matemáticas, física y química en Madrid, Mm. Lugo. Y entonces sabía lo que yo, como yo razonaba, y entonces sabía que yo, pues eso, los números, pues entonces no es que fuera, lo que tenía eran muchas faltas de ortografía, pero las tenía por ser disléxica. Y entonces me hicieron un estudio y, claro, se demostró que yo era disléxica. Y eso mismo tuve que hacer yo con mi hija en segundo bachillerato, porque desde principio yo le daba, hasta segundo bachillerato, que yo le daba, le ayudaba con las matemáticas y tal, y, y yo sabía cómo mi hija iba siempre a los exámenes y cometía errores que no eran normales para lo que ella sabía, eran Sí. normales pues dentro de la normalidad de ser disléxico. Y nada, no me hacían caso. Entonces, al final, claro, con 18 casi años, pues dislexia en sí no se la podían diagnosticar porque, evidentemente, tú te vas buscando tus reglas mnemotécnicas o tus Ujú. trucos para ir solventando el problema, pero sí que le notaron que tenía un gran trastorno a la hora de lingüística, Sí. de poder. Y lo que ella está estudiando le viene muy bien porque, al ser programación, la programación no te puede salir. Sí, es muy metódica, muy rígida. Y todo el lenguaje de programación que estudia le gusta, y ya pasa para cuarto de programación de videojuegos el año que viene, y quiere hacer un máster en inteligencia artificial. Ella está en una privada porque desde tercero de la ESO no tenía plan B. Quería estudiar diseño y programación de videojuegos. No había Claro. otro plan. Y Sí. entonces, pues bueno, pues dices, pues mira, me sacrifico, porque también, si yo estuviera a lo mejor viviendo en Galicia y se tuviera que ir a estudiar a Santiago de Compostela, pues tenía que pagarle la matrícula, pagarle una estancia, pues es que al final me iba a gastar lo mismo, pues que ella estuviese pues cumpliendo su sueño, que era estudiar eso. Entonces, encima que la ves y que saca una media de 8 y pico todos los años, pues tampoco dices, pues no me arrepiento de lo que estoy haciendo, porque es que está haciendo algo que le apasiona. Y cuando algo te apasiona, como me pasa a mí a lo mejor con Power BI, pues cuando algo te apasiona, no te importa dedicarle más tiempo, o enfocas el estudio de otra manera porque realmente te está gustando lo que estás haciendo. Sí. Además, mira, por cómo habla ella de ti, lo que tengo claro es que tú eres una de sus pasiones. Eso lo tengo muy claro. Discutimos mucho, También me lo ha dicho, pero, también. pero Pero yo creo que es algo que viene es decir, hay cosas que vienen en el que no lees en el contrato, porque la Sí, letra pequeña nunca la lees, y entonces viene la letra pequeña del contrato. Entonces, claro, pues ¿qué vamos a hacer? efectivamente. Ya me tocará a mí, cuando sea adolescente la mía, ya te contaré. Pero Sí, bueno, porque todavía por queda. ahora, si es pequeñita, sois el foco. No, ahora Sí, esto soy es, todo para ella, todo. claro, pero de repente es que eres del siglo pasado, es que estos claro, tú ya no te dirá boomer, te dirá, es que los millennials. Ya me Claro, tocará, y sí, dirá, sí, me tendré que ir claro, pues preparando. sí, pues sí, yo soy boomer, tú serás Z o lo que sea, pero yo soy boomer, ¿y qué le voy a hacer? No lo voy a cambiar. Efectivamente. Oye, María O le José, cuentas un chiste que a ti, yo qué sé, a lo mejor, pues yo te cuento una cosa y a ti te hace gracia,
desde luego, es que menudo sentido del humor que tenéis los boomers, ¿eh? Sí, no, oye, cada generación tiene sus características personales, Pero ¿no? yo creo que más que eso es madre y quiero decir que cuando tú eres padre, que de repente en un momento, en tu caso, se va tu pareja al paritorio, en mi caso fui yo la que tuve que ir, y de repente ya sales con ese ser. Y de repente a ti te viene la mente de tus padres, pero siguen, por un poco que digas tú, ahora comprendo a mis padres, tú te sigues comportando con tus padres en plan hijo. Sí, Tus está padres se claro. siguen portando contigo en plan padre, Sí, le consienten al nieto, pero totalmente. quiero decir que tú puedes entender. Ahora yo entiendo por qué mi madre, porque por ejemplo yo ahora digo, pues sí, pues ahora yo entiendo por qué mi madre, a lo mejor eran las 3 o las 4 de la mañana, llegaba yo a casa y yo decía, pero esta mujer no podrá dormir, ¿a qué está despierta? Entonces, claro, yo ahora sí que mi hija cuando sale, pues tampoco me quedo despierta como se quedaba mi madre, pero comprendo la preocupación que Sí. tenía mi madre. Es- Pero si mis padres estuvieran vivos, pues yo seguiría discutiendo con ellos, como mi hija discute conmigo y ellos discutirían conmigo, porque es algo Inherente a la relación a la paterno-filial. relación. Eso es, eso es. María José, te quiero preguntar por 3 personas que a la vez son una sola. Y me gustaría que, por favor, me pudieses describir un poquito de esas 3 personas o dar algunas pinceladas sobre ellas. Esas 3 personas son María José, Pepa y Piquitos. Háblame de cada una, porfa. ¿Quién es Pues cada una? mira, es que mi madre a todo el mundo le ponía. La única inteligente fue mi hija, ¿vale? Que ahora le ponía. A mí me llamaba Piquitos, a mi hermana le llamaba Cookie, a un sobrino que tengo le llamaba Piroqui, no, le llamaba Boliche, tal. Y entonces, bueno, a mí me llamaba Piquitos, entonces yo de pequeña decía, ¿por qué me llamáis Piquitos? Bueno, claro, viéndome ahora, a lo mejor, pues claro, pues dices, pues tiene su lógica, porque decía, es que he hablado mucho. Digo Tiene yo, bueno, sentido, sí. pues era verdad que Piquitos es porque ha hablado mucho, ¿no? Pero pero por ejemplo, mi hija le había puesto Piroqui. Ujú. Y mi padre que tenía muchísimo sentido del humor, es que con mi hija se quedó alucinado porque mi hija con 3 años le soltó a mi madre. No, 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 Ava, estás equivocada. Yo no soy Piroqui. Piroqui es mi hermana. Entonces, no es que tuviese una imagen, un amigo imaginario. De repente se creó una hermana imaginaria Ujú. para que ella fuera Piroqui y a ella la llamaran Bea. Entonces, desde ese momento, ella seguía siendo Bea y la otra era Piroqui. Entonces, mi padre, pues claro, es que tenían una conversación de besugo, porque mi padre a lo mejor íbamos a verlos, pero ¿y dónde está? Es que os parecéis tantos que me volvéis loca. ¿Pero tú quién eres? ¿Bea o Piroqui? No le hables de Piroqui a mi madre, porque menudo disgusto que tiene, que se ha tenido que quedar interna en el colegio en Madrid, porque no aprueba ninguna. Tenían una conversación. Y ya se estaba muriendo mi padre, ya estaba ya muy, muy mal y ya era casta, pero es que ya era de que tenían la broma entre los dos y ya le decía a mi hija, Piroqui, ¿te quieres poner al teléfono que está el abuelo? Y de repente ella cambiaba la voz para hacerse, pero no porque no, era que, entonces mi padre decía, no conozco a nadie en esta vida que con 3 años se haya quitado un mote. Curioso. Y ella con 3 años dijo, va, yo no soy Piroqui, yo soy Bea, Piroqui es mi hermana. Y ella siguió siendo Bea desde ese momento. Qué bueno, qué bueno. Oye, Y ¿y Pepa qué es tal? porque una amiga mía, muy amiga mía, de Lugo, me empezó a llamar Pepa. Y entonces todo el mundo me empezó a llamar Pepa. De hecho, una vez, ya fuera de a lo mejor aunque yo seguía conociendo ahorita, fuera ya de esa relación,
a lo mejor, porque claro, cuando eres joven vas cambiando a lo mejor de pandillas, aunque ahora tal, y todo el mundo me empezó a llamar Pepa. Y un día llamaron por teléfono a mi casa, cogió mi padre y dice, no, creo que se ha equivocado. Y entonces después de colgar, llega y viene y me dice, estoy pensando que he colgado a alguien que preguntaba por ti, porque como a mí en Ferrol me llaman Pepe, ¿a ti te llama alguien Pepa? Y yo, sí, todo el mundo. Y entonces ya después me fue quedando, porque claro, cuando nacieron mis sobrinos, papá, mamá, Pepa. Era más fácil que María José, y a mis sobrinos me llaman Pepa. La Y gente más entonces a cercana mí te me llama dice la Pepa. gente, ¿cómo quieres que te llamen? Y yo, mira, con que me llamen. Con que te llamen es suficiente. Qué bueno. Antes de finalizar con el test rápido que hago a todos los invitados, quiero hacerte una última pregunta / reflexión. Comienzo con la reflexión y luego tú, si quieres, la continúas. Ay, espera, que tengo esto. ¿Ves? Las cosas del directo, me cambié la mesa Sí. y me estaba avisando ahora de que estas cosas del directo, bueno. No pasa claro, nada. Esto es vivo y directo, improvisación pura y dura. Es la magia del programa. Te quería hacer la reflexión de que tú eres una persona que has demostrado en la vida tener fuerza, tener valentía. Tú has criado por vicisitudes de la vida y temas personales, has criado sola a tu hija. Y luego tuviste una etapa también complicada en la que después de muchos años de trabajo te quedaste en paro y me contaste que fue una situación difícil para ti. Y quería finalizar preguntándote de dónde has sacado esa fuerza o cómo has logrado enfrentarte a la vida ante estos retos que te ha puesto delante y salir airosa y salir victoriosa de todos estos problemas que has tenido. Pues mira, yo no sé si es también por mi hija o, aunque, bueno, pues por determinadas cosas, pues a lo mejor no eres, no, yo a lo mejor no soy practicante, pero sigo siendo, quiero decir, por ejemplo, sigo creyendo que a lo mejor a lo mejor hay agua ahí arriba, porque si no, no. Aunque a veces digo que si soy budista, yo he tenido que ser Atilan seguramente en otra vida, porque hay cosas que me salen muy mal en la vida, y entonces digo, si existe la reencarnación, yo he debido de ser Attila, Hitler, Mussolini, todos juntos, y ahora estoy penando a veces por haber sido mala persona en otra vida. Pero también, pues, no sé si es, porque a lo mejor, claro, como nadie vuelve, no sabes lo que hay. Entonces, no sé si es alguna energía que a lo mejor de mis padres que me están ayudando, pero en ese momento, yo el año pasado, pues sí que yo en estas fechas, además se coincidió que también, cuando también nos vinimos para aquí, también a mi hija le entró una crisis, el verano pasado fue fatídico, y yo llego a un momento porque, bueno, la gente que me conoce, el último evento que yo había participado había sido en Bilbao el año pasado, y yo es que me sentía, pues eso, yo tenía que dar una charla, pero me sentía como diciendo, ¿y yo de qué voy a hablar? Sí. Pero yo creo que cuando tú te quedas en esa situación, es un poco como, porque mi hermana me decía, pero vamos a ver, que llevas 2 meses. Y yo le decía, sí, pero me siento como la persona que se le muere a alguien y le cuentan un chiste y se ríe y dice, pero yo qué mala persona soy, que me estoy riendo. Entonces, era como un duelo que tienes que vivir, porque te tienes que volver a creer. Entonces, justo a la vuelta de Bilbao, a los 3 días, yo dije, es que yo no puedo seguir así. Claro, yo tengo que, claro, que no me puedo hundir, que yo tengo a mi hija, yo tengo que intentar salir adelante. Y después de que vinimos, me dijo mi hija, vamos a ver, empieza a mandar currículums a todo el mundo, toda la gente que te conoce por LinkedIn, que lo mueva, no sé qué.
y creer, pues eso, creer un poquito de... Y no sé de dónde sacó, sinceramente yo no sé si es que alguien me tal, quizás también en condiciones normales heredo un poquito de mi padre, no tanto porque mi padre, vamos, tenía un sentido del humor increíble, ¿no? Y quizás también heredo un poquito esa cosa de intentar siempre sacar una sonrisa al que está enfrente, porque mi padre decía, por muy mal que estés, haz reír al que tienes enfrente. Sí. Pero bueno, igual que lo de hablar, porque mi padre, como te encontrara, olvídate, mi padre te encontraba por Lugo a las 12 de la mañana y olvídate de ir a comer, cenar y casi desayunar el día siguiente porque te soltaba un rollo que te quedabas con horas y horas hablando. Pero fíjate qué curioso es, porque bueno, recuerdo cuando estuvimos hablando en el evento y me lo transmitiste, que tú estuviste en paro muy poco tiempo realmente. Y durante ese poco tiempo que estuviste en paro llegaste a sentir muy mal. Creo que salió alguna vez la palabra, y entiéndeme la expresión, entre comillas, te llegaste a sentir como inútil, entiéndeme la Sí. expresión, ¿vale? Entiéndemela. Y fíjate que no deja de ser curioso cómo la vida nos ha llevado a tener estos pensamientos, estas conexiones, en donde por estar simplemente 2 meses de tu vida sin producir, ya parece que se ha caído el mundo y que no servimos para hacer nada. Y creo que esto nos tiene que llevar a todos a la reflexión de que no pasa nada, absolutamente nada, por estar 2 meses, 3, 1 año, 2 años sin producir constantemente, sin ofrecer. Hay otras formas de vida diferentes y creo que esto nos puede servir como lección a todos. De hecho, seguramente a ti también te haya servido, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Si mira, yo por ejemplo ahora, ¿no? Pues esto pues se supone que en diciembre termina y yo soy consciente de que a lo mejor si se prolonga, pues cogerán a unos cuantos entre los que yo no estaré porque la cosa es de hacer gemelos digitales, programar en Python y tal. Y aunque a mí pues me ha interesado el tener pinceladas de conocer lo que es Python y Machine Learning, y yo soy consciente también de lo que sé de Power BI, es decir, yo sé algo de M, sé construir los modelos, hacer visualizaciones, algo de DAS, pero a mí que me gustaría, a mí me encantaría estar en un departamento. El teletrabajo está muy bien, pero Sí. yo ya llevo 4 años teletrabajando porque ya teletrabajaba en el otro lado y quizás por mi dislexia, yo necesito tener a alguien al lado o que por lo menos sea una cosa híbrida de la inmediatez, de cogerle por las orejas al compañero y decirle, esto no me está saliendo. No esperar al que el botón de Teams se ponga en rojo, se ponga del rojo en ámbar y después y que no es lo mismo estar cara a cara, juntos, intentando dar una solución que hacerla de la manera virtual. Entonces, a mí no sé lo que me queda, porque, bueno, no, claro, eso depende de arriba lo que me quede de estar aquí en la Tierra, ¿no? Pero profesionalmente, yo tengo 58 años, se supone que a los 67 me jubilo, salvo que de repente el gobierno pues diga que ya tengo que trabajar hasta los 80, porque ya... Lo cual puede pasar perfectamente, tal y como están las cosas. Sí. Claro, pero a mí me encantaría profundizar en el mundo de Power BI y llegar a aprender también Fabric, pero claro, ¿qué sucede? Que evidentemente hay cosas que lo que no puedes es intentar pretender que a lo mejor una persona que viene del mundo de un mundo que no es tecnológico, como es mi caso, que en cuestión de 2 años pues domine Power BI, domine no solamente Power BI, informes paginados que también yo he aprendido a hacer, pero que sepas Power Automate, Power no sé. Claro, no puedes hacer todo eso y encima por tu cuenta a una determinada edad y encima con
el hándicap de que eres disléxico, porque yo, por ejemplo, a veces hay gente que a lo mejor ve un vídeo y lo capta. Una persona que es disléxica tiene que verlo varias veces para que el cerebro porque pensamos de una manera distinta. Yo, claro, por ejemplo, yo estudiaba una barbaridad para sacar notas que, digamos, mediocres, de que casi otro, leyéndolo el día anterior, sacaba un bien o un notable. Pero no sabes que claro, porque procesas la información y a veces cometes errores porque lo estás leyendo mal. Yo me acuerdo cuando estaba sacando el carnet de conducir, que el monitor me decía, tú no pruebas en la vida, porque claro, íbamos conduciendo y me decía, la primera a la derecha, y yo me iba a la izquierda. A la izquierda, claro. Claro, a mí me paran en la calle y me dicen, y yo espero un momento, que soy disléxica. ¿Con qué mano escribo? Derecha. Vale, pues la segunda. Claro, porque te tienes que buscar tus reglas mnemotécnicas, porque si no, no. Por eso cuando yo doy una charla, las charlas que a lo mejor yo doy con Woman o en algún otro evento que me cogen, intento poner algo mnemotécnico para que la gente lo recuerde. Yo me acuerdo de una que hice de los parámetros de campo y tal, entonces intenté empezar por el principio para que todos entendieran de los marcadores. Y saqué un hombre primitivo con una rueda. Y entonces le dije, es que eso, que estás engañando, porque ahí hay 5 visuales juntos que se mueven como si fuera una rueda. Sí, y entonces, claro, porque si a mí la primera vez que me explicaran lo que era un marcador, te dicen, es como una rueda, pues tú a lo mejor lo entiendes de otra manera, lo entiendes mejor. Por lo menos con mi mente, ¿vale? Y entonces, ¿qué decía aquella? Y esa loca que decía, claro, pues sí, pues tiene Claro, porque es que se están moviendo, están girando los visuales, porque se está moviendo uno y se está poniendo otro encima de otro. Bien, Entonces, bien. yo intento, porque como a mí, yo intento explicar las cosas como a mí me hubiera gustado que me las hubieran explicado para que hubiera... para que la esponja que tenemos aquí lo hubiera absorbido mejor. Bien. María José, estamos a puntito ya de cumplir la hora y creo que la gente ha conocido a una maravillosa persona y creo que la impresión que hace 3 semanas, un mes, la he confirmado. Así que te quiero agradecer haberte abierto y habernos mostrado esta parte de ti. Que ya te digo que yo para mí encantadísima, que me hace, vamos, ya te lo dije por privado, te lo digo por aquí, me hace más ilusión estar en tu programa que si de repente me llama Broncano o el del hormiguero para... Bueno, es que yo molo bastante más que Broncano y eso todo el mundo te lo puede decir. Así que vamos, María José, si te parece, a terminar con el test rápido. Son 10 preguntas de respuestas súper rápidas, sin razonar, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Un lugar en Galicia. Cabañas. Una comida favorita. El pulpo. Bien, buena elección. Grupo musical o cantante. Me quedo con los hombres G porque eran de tu época. 18 años. Muy bien. ¿Un color? El verde. ¿Verano o invierno? ¿Frío o calor? Verano. ¿Eres una persona más de corazón o de cabeza? De corazón. Bien. ¿Tu persona favorita en el mundo? Mi hija. Lo imaginaba. ¿Tener todo atado o improvisar? Ahí medio a medio, pero no suelo improvisar mucho. Me gusta más tener las cosas un poco atadas, pero tampoco llegando a un toque de tenerlo atado. Es como un 50-50.
Bien, perfecto. Diplomática ahí. Muy bien. Y la última, la cara Eso es B del dato. como las preguntas de Broncano, cuando te hacen una Sí, de esas. nada, yo de ese tipo no hago ninguna, no te preocupes. Y lo que sí que hago es siempre la última, que esta es común para todos los invitados. La cara B del dato es... Aquí tienes un minuto, te puedes extender un minuto, que se nos acaba ya la grabación. Una mujer que le encantan los retos, que le gusta trabajar, que puede ser que a lo mejor lo haga mejor o lo haga peor, pero que yo creo que cualquier empresa que se digne a tenerla como empleada, al final va a salir ganando porque por su calidad humana, por su gran profesionalidad y sobre todo porque le pone pasión a todo lo que hace, que a veces el ponerle pasión a un trabajo es mejor que a lo mejor vaya exactamente colocada la guinda encima del pastel, porque no le importa colocar 5 veces la guinda hasta que esté encima exactamente. Y es mejor a veces esa pasión, el no cansarse, el seguir adelante, que el hacerlo a la primera, porque cuando te equivocas es cuando aprendes. Una persona que lo hace todo bien a la primera a lo mejor no aprende tanto como una persona que se equivoca. Perfecto, pues María José, muchísimas gracias por mostrarnos tu cara B, muchísimas gracias por haber participado en este proyecto, te lo agradezco de corazón y estoy Yo seguro también que a te lo la agradezco gente porque me ha hecho muchísima ilusión y porque me encanta participar en todo lo de la comunidad. Y cuando te conocí también, no sé hacerte la pelota, ¿verdad? Me pareces una maravillosa persona, sobre todo Gracias. por esta labor y por intentar dar un enfoque distinto de que no solamente se conozca a lo mejor lo que hace la persona y que dé y que haga una pequeña demo de un caso práctico, que Sí. también es una cosa súper interesante porque todos aprendemos de eso, pero que también conozcamos un poco más a la persona, que a lo mejor es lo que no conocemos de ella, conocemos a lo mejor porque vamos a dar una charla y la conocemos dando una charla, pero no conocemos ese lado más interior de una persona, que a veces es mucho más rico y más interesante que Sobre todos todo los más interesante. conocimientos que tiene. Eso es. Pues nada, ese es el objetivo de este programa, así que objetivo cumplido. Lo dicho, muchas gracias por haber venido. A todos los espectadores, nos vemos en la siguiente entrevista, que va a ser con Nacho Cepa, el de Cepacode, ya sabéis quién es. En los próximos días os diré qué día haremos la entrevista. Y desearos a todos un gran verano. Y lo dicho, María José, muchas gracias por todo. Muchas gracias, que tengas muchísimo éxito en este programa, porque te lo mereces. Gracias. Y nada, todo el mundo a dar like y a seguirle. Muchas gracias, nos vemos. Nada, hasta luego. Adiós.